Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito Sí, eres, Señor. en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu programa, el cafetín, Gracias. el 100% apologético. Gracias, Danos Señor. luz, entendimiento, use nuestros labios para Sí, Padre. tratar estos temas teológicos que conciernen a tu sagrada iglesia Sí, en el Señor. poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 104. Le damos gracias a Dios y a ustedes que abren las puertas de sus corazones para que esta palabra llegue a sus familiares, amigos, ¿verdad? Y puedan expandir esta palabra de salvación para sus vidas. Y bueno, para que lo tengan claro, le damos gracias a Dios por esto, pero nosotros usamos la Reina Valera 1602. ¿Por qué, pastor, usamos la Reina Valera 1602? Bueno, se le llama la purificada porque es una Biblia más allegada al original de las Sagradas Escrituras y una de las copias más confiables como la King James de 1611, ¿verdad? La Reina Valera 1602, la purificada, como dijo el hermano, porque la Reina Valera 1960 desgraciadamente tiene muchos errores, tiene más de 3,000 errores y está patrocinada por el Vaticano. Exactamente. Y pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy, como todos los temas del cafetín, es muy importante y hago la acotación de que este tema es muy actual, ¿verdad? Y dice así: el peligro de recomendar una iglesia cristiana. Pastor, ¿por qué este tema? Si no das primero el reino de Dios, ¡afuera! Vienen de otras iglesias con mañas que no quieren cambiar, ¡afuera! Muchos dones y poco amor, los corintios, ¡afuera! Vienen a la iglesia por el chico o la chica que les gusta y no por Dios, ¡afuera! Me voy de esta iglesia porque no hay amor, ¡afuera! No vas a compartir este video por religioso, ¡afuera! Bueno, este tema es muy importante. A mí me llamó mucho la atención. La semana pasada yo estaba poniendo algunas cosas en nuestro Facebook que es completamente 100% cristiano y vi alguien que preguntaba en uno de los sitios de internet de que si alguien le podía recomendar una iglesia cristiana y había más de 30 comentarios y me di la tarea de leer todos esos comentarios que recomendaban a fulano de tal, que al pastor fulano de tal, que la iglesia fulana de tal, que aquí cuidan niños, que aquí hay estacionamiento. Puras tonterías, pura basura. Entonces eso me llamó mucho la atención, que hay un gran peligro en recomendar una iglesia cristiana y lo vamos a ver por qué en este cafetín. Así que quédese con nosotros para que usted sepa la respuesta correcta. Ok, pastor. Entonces, pastor, ¿qué clase de recomendaciones existen al día de hoy? Bueno, hay muchas recomendaciones, pero generalmente las podemos dividir en tres categorías ¿verdad? Porque hay muchísimas, cada cabeza dicen es un mundo, pero mayormente se pueden dividir estas en tres. Ok, y entonces nos podría mencionar cuáles son esas tres características o clases o recomendaciones. Bueno, esas tres características o recomendaciones, número uno, lo vamos a poner aquí en la pantalla, son en las redes sociales, como yo vi ese sitio. Número dos, de informática, ¿verdad? De diversos medios de informarse. Y número tres, de persona a persona. Bueno, nosotros le damos gracias a Dios también, pastor, porque tenemos varios seguidores que son de España, hay de México, Venezuela, tenemos de Ecuador, tenemos de Chile, tenemos de Argentina. Y de una vez, bueno, quisiéramos saludar a todos, pero la primera que nos empezó a seguir fue una de Ecuador, ¿verdad? Que le mandamos saludos a Alejandra. ¿Se acuerda de Alejandra? Él fue una de nuestras primeras miembros, así que fue del país de Ecuador.
Te mandamos muchas bendiciones, Alejandra, en el nombre de Jesús, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Y es muy importante, ella nos hizo esta pregunta, ¿qué iglesia tenía que ir? Por eso la menciono, porque ella nos preguntó a nosotros eso también y nosotros le dijimos, tienes que buscar una iglesia, pero más adelante, quédate con nosotros, que más adelante te vamos a dar la respuesta. Pero, pastor, ¿nos podría entonces hablar de esas recomendaciones, por lo menos de las redes sociales? Bueno, las recomendaciones de las redes sociales no son muy buenas, ¿verdad? Porque vemos mucha falsedad en estas, vemos muchas gentes que tienen falsos perfiles, falso conocimiento. Entonces, no podemos buscar anónimamente una recomendación por una iglesia porque uno no está buscando a un peluquero, a un doctor, a alguien que te cuide tus niños. Estás buscando lo más importante que tú debes de buscar, que se llama espiritual. Lo espiritual es mucho más importante que lo físico. Lo espiritual es mucho más importante que tu propia salud, si tú no lo sabes. Entonces, ¿cómo tú vas a buscar lo más importante en cualquier lado? Entonces, eso es muy triste, que vemos que en las redes sociales usted anota una cosa, pone sus comentarios, se burlan, otros te critican, otros te señalan y tú no puedes tener confianza en algo que es que tú no, algo que no puedes ver, que algo que no es una verdadera comunión, es una comunión falsa, porque muchas personas piensan que el tener 5,000, 6,000, 7,000 amigos en las redes sociales tienen amigos, pero realmente no tienen uno de carne y hueso. Entonces es muy triste que las personas piensen así. Y entonces es lo que quiere Satanás, que se rompa la comunión y las personas no interactúen, no hablen, se sienten a la mesa y cada quien con su teléfono y con un texto, pásame la sal, y el otro le pasa la sal, etcétera, etcétera. Entonces vemos que entre más se rompa la comunicación y la comunión entre humano y humano, el enemigo puede tomar más ventaja, más poder en todos los aspectos, en todos los hábitos. Exactamente. Y bueno, aquí también un paréntesis rapidito. Hay gente que en las redes sociales, pastor, sí están mencionando la palabra de la sana doctrina, como nosotros, y hay muchos más, ¿verdad? Que sí están dando la buena palabra. Pero por eso es que usted tiene que analizar lo que se está diciendo. Por eso es que usted tiene que estudiar la palabra a ver si va acorde con lo que se está diciendo, porque lo que decimos aquí no es la opinión ni del pastor, ni la opinión de su servidor, es la palabra de Dios. Y por eso es que le decimos a ustedes, a ninguno de ustedes lo forzamos a que crea lo que estamos diciendo. Usted tiene el deber de investigar usted mismo. La palabra lo dice, que nosotros tenemos que investigar, escudriñar, eso es lo que significa, excavar. Entonces, la responsabilidad no es tanto del que está dando el mensaje, sino el que recibe el mensaje. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que Dios puso, ¿verdad, pastor? Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué nos dice? Claro que sí, dice que estudia un mandamiento para la iglesia, no dice procura como la Reina Valera 1960, dice estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios, como obrero aprobado por Dios, que no tiene nada que avergonzarse, que divide o traza bien la palabra de verdad. Exactamente. Entonces, pastor, ahora vamos al segundo punto. Pastor, ¿por qué nos podría hablar de la recomendación de la informática? Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7, que tenemos estudio profundo de la palabra de Dios y damos clases completamente de seminario. Y nuestro servicio el domingo, el servicio general a las 11 de la mañana. Estamos ubicados en el 10 Main Street. Y también ayúdenos con su ferviente oración para que este programa pueda llegar a muchos lugares de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración, porque es muy importante para cada uno de nosotros que esta sana doctrina pueda extenderse como los ríos en la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. La recomendación de la informática, el individuo lo hace por sí mismo, o sea, no interactúa con una red social. Por ejemplo, busca en Google o busca en un sitio de internet iglesias cristianas, o busca cualquier tema teológico. Yo quiero saber de la Santa Cena.
yo quiero saber de tal cosa que se hace en la iglesia, yo quiero saber que si se danza en la iglesia. Entonces, lo que no saben es que los primeros informática que salen en las pantallas son aquellos que pagan más. Y los que pagan más, desgraciadamente, son las sectas, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver un tema o cualquier cosa. Una vez así nos sentamos con un hermano que, bueno, según era pastor, ¿va? Pero no era pastor, ¿va? Pero tenía poco de hambre de la palabra de Dios. Y él me hizo una pregunta teológica y yo se la contesté. Y él agarró su teléfono y le preguntó a Google ahí mismo para ver la primera respuesta. O sea, ese es el error de muchos, ¿verdad? Que las primeras respuestas son pagadas por el enemigo, por Satanás, por las sectas, por los evangelios adulterados, por las iglesias falsas. Sí. No vas a tener una... Es igual cuando tú buscas algo de medicina, te va a salir un video chimbo, algo tonto, algo... No te va a salir la universidad fulana de tal, el hospital más prestigiado de los Estados Unidos. No, ese te va a salir hasta el final. Es lo mismo en lo espiritual. Tú no tienes que buscar en la informática porque la informática está comprada. Tú, por ejemplo, buscas en un periódico. Años atrás no había Google, pero había periódicos, o sea, iglesias cristianas en los periódicos, iglesias bautistas en los periódicos. Entonces se iban a la informática, se iban a lo que veían y llamaban por teléfono y deme más información, etcétera, etcétera. Sigue siendo exactamente lo mismo, pero es un gran peligro porque tú realmente no sabes de dónde proviene la fuente. La fuente que tú pones en Google viene directamente de Dios, ¿no? ¿Verdad? No viene directamente de la palabra de Dios bien trazada. Pueden usar la palabra de Dios para tergiversarla, diluirla, cambiarla, acomodarla, etcétera, etcétera. Y si es así, me huele muy mal. Exactamente. Y bueno, ejemplo, el mío, pues, cuando el pastor se va a México de vacaciones, ¿verdad? Nosotros nos gusta ver otras iglesias que estén cerca de la comunidad de nosotros, pero nosotros vamos a ver si están hablando la palabra de Dios. Cuando vemos iglesias bautistas, iglesias libres, iglesias de diferentes denominaciones, hemos visto que no están ni siquiera ni hablando ni la palabra de Dios, pastor. Exactamente. Entonces, ojo pelado con eso. No todas las iglesias, ni cerca de la comunidad de ustedes, tienen que chequearlo. Pero, ¿cómo lo chequeamos si no estudiamos la palabra? Cualquier persona nos puede engañar. Claro que sí. El problema es que la gente piensa que pues a mí me engañó el líder espiritual, a mí me engañó el pastor fulano de tal, a mí me engañó el supuesto falso apóstol porque no existen los apóstoles, a mí me engañó el falso profeta, falso porque no existen los profetas, ¿va? Y le echan la culpa al dirigente espiritual. Ellos dicen, no, pues él lo llamó Dios, él tiene que guiarnos. No, eso es un error. Tanto el que engaña, escúchalo muy bien, tanto el que engaña como el engañador van a terminar en el lago de fuego. El que engaña, el engañador y el engañado. Exactamente. Los tres. El engañador y el engañado van a acabar en el lago de fuego. Tanto el que engaña como el que fue engañado. Exactamente. O sea, uno se ríe, pero es de la que uno tanto se siente tan triste, pero la gente no quiere aceptar, sobre todo los que se dicen que son cristianos, que van a iglesias cristianas, entre comillas, ¿verdad? Y no quieren aceptar el verdadero pan, el verdadero maná, la verdadera palabra, que es la que nos da vida. Bueno, el verdadero maná, el verdadero pan no tiene ni azúcar ni levadura, entonces no les gusta. Exacto. Entonces es allí donde estamos, digamos así, informándole a las personas esto. Por eso es que es bueno estos videos. No todo el mundo te va a hablar de esto. En una iglesia no te van a hablar de esto. Ahora, pastor, ¿qué podría hablar? La recomendación persona a persona.
Bueno, de persona a persona puede ser buena y mala a la vez. Hay que tener mucho cuidado porque realmente no conoces a la persona. Por ejemplo, cuando tú pides recomendar a una iglesia cristiana porque te moviste, tu trabajo te movió, te cambiaste de domicilio, te cambiaste de país, entonces tú encuentras a alguien y él te dice, no, pues yo soy un cristiano, entonces dice, tú me podías recomendar una iglesia, tienes que tener mucho cuidado porque muchas personas tratan de hacer números, tratan de llevarte a donde ellos se congregan, hasta hacen infinidad de eventos ilícitos que no son bíblicos, hacen muchas cosas, como por ejemplo los retiros también espirituales para las membresías, Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú le preguntas a una persona. Primeramente, si tú le preguntas a una persona, si tú eres realmente un cristiano, esa persona debe dar el testimonio que es un hijo de Dios, porque el Espíritu da testimonio a sí mismo. Entonces, sí, pero si la otra persona no es cristiana tampoco, entonces ahí ya los dos se amolaron, se van a ir juntos a la secta de la mano. Entonces es mucho ojo y hay que abrir mucho, como dice usted, mucho ojo y abrir bien los ojos con quién usted habla y hacer preguntas muy simples, ¿verdad? Bueno, sí, yo soy cristiano, yo me llamo fulano de tal. Bueno, sí, me gustaría que tú me dijeras cómo te convertiste. Entonces la persona empieza, bueno, pues yo fui a un concierto en Marcos Witt y pasé al frente y me caí como ficha de dominó, entonces ese es de Satanás, ¿verdad? Porque nadie se puede convertir así. No, pues yo invoqué con mis labios tampoco. Entonces usted le tiene que preguntar, ¿cómo tú fuiste salvo? Yo hice la oración. Yo hice la oración del pecador. Yo me arrepentí por mis pecados. Yo vi la luz al final del túnel, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que preguntarle esas 3 preguntas a una persona. ¿Cómo tú fuiste salvo? ¿Qué predicas y qué enseñas? Así se conoce a un hijo de Dios. Exactamente. Pastor, entonces, además de la recomendación que se necesita, ¿verdad? Sí, Hacer el verdadero creyente. Nos dice en Juan 5:39, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El mismo Dios nos dice que nosotros tenemos que rascar, como dice, escudriñar es rascar como si estuviera rascando un tesoro. Un tesoro no está a simple vista, un tesoro está bien escondido para que nadie lo pueda tomar o se lo pueda llevar o lo pueda posesionar. Entonces tenemos que escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar, sistemáticamente, estudiarla correctamente, diligentemente, dice en Hebreos 6:11, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que tenemos que buscarlo diligentemente, porque a Dios le agrada que tú lo busques diligentemente. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, las escrituras, dice Jesús. O sea, la Biblia es la respuesta. Si tú quieres una recomendación, no hay otra recomendación más que las Sagradas Escrituras. Exactamente, y eso es una de las cosas que le dijimos a esta hermana que la saludamos, ¿verdad? Que es esta Alejandra de Ecuador. Le dijimos, mira, iglesias buenas, poca. Entonces no sabemos, pero te toca a ti investigar, ¿verdad? Hacer tu tarea. Hacer tu tarea, estudia las escrituras, y si el pastor está acorde a las escrituras, ahí. ¿Y cuál fue la respuesta? Me dijo, fue a varias iglesias y nos dijo. Bueno, pues es obvio, hasta un niño de kinder lo puede entender. Si tú vas a una iglesia y predican de dinero y de dinero y otro niño de dinero, pues Dios es el dinero. Exacto. Y si predican de otra cosa, pues ese es su Dios. Viernes de sanación, todo eso. Sí, viernes de sanación, de buscar trabajo, de socializar. Las iglesias las han convertido en clubes sociales, es lo más triste. Sábado de soltero. No, domingo de parejas, tontería y media, San Valentín, han introducido tanta basura a las iglesias. Y hasta Halloween, pastor, hay iglesias que celebran el Halloween. Claro, Halloween y que esto, que el otro, ya no se sabe, ya está. La víbora de la mar hacen adentro. Imagínense, pastor, entonces, ¿por qué es un peligro las recomendaciones? Bueno, es un peligro las recomendaciones porque no sabemos la información que nos van a dar, no sabemos si es verídica, entonces tú tienes que saber la verdad para escuchar. Si alguien te dice, pues, hermano, ¿me podía
recomendar una iglesia de persona a persona y la persona te dice, sí, dice aquí el pastor predica la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia y predica el evangelio todas las veces que él puede. Entonces, esa es una iglesia, eso es lo que dice la Biblia, que esa es una iglesia de Dios. Pero si te dicen que no, que yo conozco a los pastor, pero ya te dicen, y a la pastora ya se amoló la cosa. ¿Se fija? Entonces ya esa recomendación es basura. Entonces usted tiene que abrir muy bien los ojos. Si lo que te dicen esa recomendación, ya sea en informática, en redes sociales o de persona a persona, tenga la verdad bíblica, porque no puede haber amor sin verdad. Mucha gente dice, es que tú le tiras a estos grupos, le tiras a estos denominaciones. Bueno, si no los amara, no les tirara. Porque la verdad es más importante para mí. Tú no puedes amar a Dios sin verdad. Exacto. Dios no acepta tu cariño, tu carisma, que amor, que tú puedes ser la Madre Teresa, pero no te acepta Dios si tú no está la verdad en ti. Exacto. Y eso es muy importante que lo aprendamos. Es como un doctor, pastor, que tiene un paciente que tiene cáncer. O sea, el doctor tiene que decirle, mire, tienes que hacer estas recomendaciones para que vivas más, porque tienes cáncer. Entonces, ese pastor está siendo honesto con esa persona y tiene que hacer los parámetros para que pueda tener una mejor vida o alarga un poco más su vida. Pero estamos cayendo en doctores, vamos a ponerlo así, que no les están diciendo la verdad a sus pacientes. Claro, no les importa, son un número más, ven muchos pacientes, los explotan, tienen que pagar sus estudios de $250,000 y entonces ellos tienen la cabeza en otro lado, ya no en los pacientes, ya no en una relación entre paciente y doctor, no más. Igual en las iglesias es lo mismo, pero debería importarnos más lo espiritual que cualquier otra cosa. Sí. Un día un familiar mío me preguntó, dice, ¿por qué tú le hablas así a mis hijas? ¿Por qué no estás de acuerdo con lo que ellas dicen? Me gustaría que tuvieran más armonía. Y les dije, ¿sabe qué? Porque las amo. Si no, les hablaría mentira. Porque si no, o muchas veces la gente tiende a hacer el foso de los leones de Daniel, ¿sí sabes? Las tira al león. Entonces eso no es bueno. Uno le tiene que decir la verdad a las personas. Si tú amas a alguien, le tienes que decir su error teológico, porque eso lo va a salvar del fuego eterno. Eso no comprenden ellos y no hay ningún temor en ellos, ningún temor a Dios. Hablan en la palabra de Dios como si hablaran en el mercado, en una verdulería. Exactamente. Y ojo pelado, también hay gente que dice que habla la sana doctrina y que son de la sana doctrina, pero ni siquiera el evangelio te lo dicen. También claro. Está ese también, ¿verdad, pastor? Sí, una vez mi esposa puso en la camioneta una predicación que un predicador emocionalista decía, la sana doctrina, la sana. Yo ya le iba a cambiar y mi esposa, déjalo. Lo dejamos ahí, que la sana doctrina pasó 45 minutos, no dijo nada de la sana doctrina. Entonces por eso es que es importante que uno mismo tiene que investigar, ¿verdad, pastor? Claro. Ahora, pastor, vamos a la siguiente pregunta, porque estamos ya, digamos así, en la parrilla casi ya de bajada. Dice así, pastor, ¿de qué otra manera entonces podemos buscar una nueva iglesia? Bueno, si tú te mueves, si tú te cambias de país, si tú te cambias a un lugar, rogando al Señor. Si tú eres un hijo de Él, Dios te va a guiar a una iglesia sana. Pero si tú no eres un hijo de Él, agárrate con tu Google, agárrate en las redes sociales, agárrate en la informática, agárrate de persona a persona, porque si tú eres un hijo de Él, si tú eres una oveja de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a llevar a un lugar sano, porque Él se encarga de sus ovejas, Él tiene cuidado de los suyos. Aquí en este programa lo que acabamos de decir es que es muy importante para buscar una iglesia. Primeramente, tienes que chequear si el pastor habla lo que dice la palabra de Dios. Después, tienes que chequear las doctrinas que enseña este pastor en esa iglesia. Y lo más importante, lo que se diga en esa iglesia tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Pero si no es así,
busca otra iglesia, pero lo más importante, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Está bien. Pero entonces, pastor, ¿nos podría explicar cómo Dios, o sea, mueve el rebaño cuando se suscita un cambio? Pues muy buena pregunta, así como estábamos diciendo, pero hay veces que usa personas ajenas al cristianismo, usa de otras denominaciones, de otras religiones, falsos cristianos. Mueve a todos porque él mueve todas las fichas del tablero, porque él tiene el control del bueno y del malo. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente dice, pues no quiero ir a la iglesia, pues a lo mejor el que no quiere que tú vayas es Dios. Quiero que sepas, porque él tiene el control absoluto. Exacto. Tú no conoces a Dios, por eso lo desconoces. Si tú conocieras a Dios, supieras que Él es todopoderoso y soberano. Si Dios dice hagas eso, va a usar hasta los mismos demonios para que tú lo hagas, pero lo vas a hacer. Entonces, cuando Él mueve sus fichas y mueve el rebaño, tenlo por seguro que Dios te va a llegar a un lugar, ¿verdad? Como dice en Actos 2:47, ¿va? O Hechos de los Apóstoles 2:47, dice que muchos se unían a la iglesia primitiva y los que añadía a la iglesia es el Señor. Él mismo los llevaba a la iglesia. Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente, ¿verdad? Denle like, ¿verdad? Para que estos algoritmos puedan ir a otras personas. Y suscríbete, ¿verdad? Y denle la campanita. Wow, Él mismo tremendo. te lleva a la iglesia. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a China, tenlo por seguro que Dios me va a llevar a algún lugar porque soy hijo de Él. No voy a andar ahí buscando y preguntarle a un chino ahí, una recomendación, ¿no? El mismo Dios me va a poner en un lugar. ¿Por qué? Porque confío en Él, dependo de Él. Entonces, Él me va a llevar. No son mis estrategias, no son como yo pregunte, no son cuántas recomendaciones tenga, ni que fuera yo a buscar un trabajo, ni que no me recomienda una iglesia cristiana, ni que fuera un peluquero. Eso está mal, porque no estamos hablando de lo mismo, estás hablando de lo más importante en tu vida, porque cuando partas de aquí te vas a ir al infierno eternamente o con Dios eternamente. Tú escoges. Exacto. Y que Dios tiene el control, pastor, como Abraham, que le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y te voy a mandar a un lugar. Y cuando le tocó Pues imagínese a Abraham. Imagínese a Abraham cuando le dijo, vete de aquí, de la tierra de Ur. Y mi mortgage, y mi casa, y mi carro, y mi burro. ¿Pero qué? Obedeció. Y mis imágenes, porque así imágenes. También las imágenes, ¿verdad? Sí, porque esa era su fuente de billetes. No había internet, pero había imágenes. Sí, pero es que pasa también eso, pastor. O sea, hay gente que no quiere soltar la idolatría que tienen. Y por eso es que no pueden ver más allá. Tienen que soltar todo. Cuando oyen la voz de Dios, digamos, rendirse a eso y dejar todo lo que están haciendo. A lo mejor la idolatría no es imágenes, a lo mejor la idolatría es tu carrera, a lo mejor la idolatría es el internet, a lo mejor la idolatría X, puede ser cualquier cosa, tus estudios, algo que ames más que a Dios. Claro. Entonces, tienes que soltar eso y tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Leyendo las escrituras como dice la palabra de Como Dios. dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Exactamente. Pero entonces, pastor, es muy interesante este tema porque nos pone como en contexto de lo que está ocurriendo hoy en día en las iglesias, digámoslo así, cristianas, que hay una confusión y es lo que quiere Satanás. Satanás, su mayor arma es el engaño, su principal arma es el engaño y la confusión. Y lo está logrando porque muchos cristianos ni siquiera saben muchas cosas de Dios y muchas cosas de la palabra, porque para empezar, lo que es el diezmo,
Muchas iglesias están engañadas con eso cuando la palabra de Dios dice que tienes que ofrendar con lo que tu corazón Pues esté alegre cuando estés dando lo que diga tu corazón. ya ni el padrecito pide diezmos en una iglesia católica, imagínate. Entonces, tienen engañado a la gente. Claro, tú puedes ofrendar el 10%, puedes ofrecer el 15, el 20, el 30, lo que tú quieras, pero no tienes eso de que tienes que dar el 10% porque, ¿qué pasa? El que no tiene el 10%, ¿qué pasa? Le dicen que es un ladrón. Entonces, Cristo murió para hacerte libre y te va a llamar Cristo también ladrón. Ojo pelado con eso. Entonces, es una mentira, es un engaño que Satanás ha puesto en las iglesias y muchas iglesias tienen eso. Entonces, si están haciendo eso, están mal, porque es lo que dice la palabra. No lo dice el pastor Carlos, ni lo digo yo. Lo dice la palabra. Ahora, pastor, ¿qué debemos contestar cuando alguien nos pregunta de esas recomendaciones de una iglesia cristiana? Bueno, si alguien llega y a mí me pregunta, ¿me podría recomendar una iglesia cristiana? Yo le hiciera las mismas 3 preguntas. ¿Tú cómo fuiste salvo? ¿Qué te han enseñado? ¿Y qué predicas? Y si él me contesta erróneamente, le predico el evangelio. Y si lo cree, Dios lo va a llevar a una iglesia sana. De otra manera, va a seguir perdido. Exactamente, pero muchas de las personas que nos están viendo no tienen esa enseñanza. Claro, si a mí me dicen, yo no te puedo recomendar, yo te puedo hablar de Dios y si tú crees, Dios mismo te va a llevar a una iglesia sana. Exactamente. Y es muy importante esta pregunta, pastor, porque la siguiente pregunta que vamos a hacer tiene que ver con eso. Nos están viendo muchas personas que no conocen ni siquiera el Evangelio. Conocen los evangelios sinópticos, pero no saben cuál es el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos ingresar a estas personas a la verdadera iglesia de Dios, pastor? Bueno, creyendo lo que hizo Jesús en la cruz. Dios instituyó que nosotros fuésemos salvos por la locura del Evangelio. El Evangelio se encuentra para la iglesia en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el apóstol Pablo fue encomendado por el mismo Jesús, que dice que nosotros tenemos que estar firmes en eso. Si hemos creído, seremos salvos. Si no, creímos en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y que tenemos que tener fe en su sangre, en la vida que Él derramó. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este preciso momento con toda tu mente, con todo tu ser, lo que hizo Jesús en la cruz, yo te aseguro que Dios te va a dirigir a una buena iglesia y no vas a pedir ninguna recomendación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz. Dios te bendiga.